Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? Vale, os explico cómo va a ir un poco esta charla. En principio, como sabéis, esta charla se titula Mujer frente al espejo y es sobre una investigación que hicieron Ada y Sol y ellas os explicarán ahora más sobre ello. Entonces, de la forma en la que se va a desarrollar, primero haremos una pequeña presentación. Yo os presentaré brevemente a las presentadoras, aunque sé que ya sabéis quiénes son, no va a hacer mucha falta, pero bueno, lo voy a hacer igualmente. Después ellas hablarán un poquito sobre el tema de la charla, proyectaremos un vídeo, para lo cual es importante, ya veo que todas y todos tenéis cascos, es importante tener cascos porque para el vídeo será mucho más efectivo si tenéis los cascos, ¿de acuerdo? Así que si no tenéis, id a buscar, genial, ya veo que estáis ahí conectándoos, estupendo. También os van a pedir que tengáis lápiz y boli, a lo analógico, y si no, si sois un poco más modernas, pues podéis dejar comentarios por el chat y yo los iré registrando, porque estos comentarios después los comentaremos, valga la redundancia, ¿vale? Si preferís que estas cosas que decís, preferís que no se sepa vuestro nombre, podéis poner una A en el chat y vuestro comentario y así queda anónimo, solamente lo sabré yo, pero bueno, queda en un secreto entre nosotras, ¿vale? Después del vídeo, en el que es cuando tendréis que apuntar las cosas, Ada y Sol comentarán y haremos un repaso de todo el vídeo y haremos una recopilación de vuestros comentarios, de vuestros pareceres, ¿okay? Y al final pues acabaremos con una conclusión. Entonces, para ahora, en breve, a no ser que Sol y Ada quieren decir algo más, pues yo os voy a desconectar las cámaras para que se queden ellas y las voy a poner en pin, ¿cómo se dice esto? Las voy a poner así en grande para que las veáis bien a ellas, ¿ok? ¿Tenéis algo que decir, Sol y Ada, o podemos empezar? No, adelante. Adelante. ¿Alguien quiere algo? ¿Queréis algo? ¿Decir algo? ¿Callada ahora? ¿Decid hablado o callad para siempre? ¿No? Vale. Ok, vale, pues nada. Esto es como súper violento, pero os voy a quitar la cámara, ¿ok? Vale, antes de pasarle la voz a Sol y a Ada, voy a leeros una pequeña introducción sobre cada una para que estemos un poco más contextualizadas con respecto a su trayectoria, ¿ok? Mirad, Sol Garre es actriz, directora y profesora de teatro, especializada en teatro físico contemporáneo. Su formación y trabajo artístico y pedagógico se centra en el entrenamiento físico y psicofísico y la imaginación del actor. Su investigación práctica respecto a este tema le valió la distinción en su título de máster por la Universidad de Exeter, en Reino Unido, investigación que luego desarrollaría en un doctorado en esa misma universidad. Así que estamos hablando doctora Sol Garre, ¿okay? Desde 2001 imparte la asignatura de interpretación en el Teatro del Gesto en la RESAD de Madrid, la Real Escuela Superior de Dramático de Madrid, y es además licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. También ha trabajado como actriz y como directora en varios espectáculos. La docencia y la investigación son los campos donde desarrolla principalmente su actividad en estos últimos años, publicando artículos y colaborando en la edición de libros sobre el tema del cuerpo y la formación del actor. Respecto al tema que nos atañe aquí, en 2011 funda Vértigo, una asociación con mucho ánimo y poco lucro, que reivindica un espacio para el entrenamiento continuo del actor profesional y la investigación artística que desde el teatro se puede desarrollar. Desde aquí, Sol ha dirigido 3 grupos de investigación práctica con actores sobre su interpretación, la percepción e imaginación. Estos 3 grupos de investigación son Alendar, 2014-2015, y 2, Un cierto sentido a la realidad, 2016, que fruto de esta investigación estrena Mujer frente al espejo junto a Ada en la sala Ex Límite en diciembre del 2018. Y Poema de sangre junto al director David Zinda, producido este último por el año Lorca dentro del Festival de Otoño. ¿Ok? Vale, pues por aquí os dejo con que penséis un poco sobre eso y ahora vamos con Ada. Ok, so Ada es actriz y bailarina, está formada en Madrid en la RESAD, en la Cuarta Pared y en el Conservatorio Marienma. Su trayectoria profesional discurre en la escena alternativa madrileña, pasando por diferentes compañías como Snornians,
coarte, vértigo y siempre atendiendo a una constante investigación en el teatro físico. Hoy reside en Valencia, donde cursa el primer año del Máster de Estudios de Género y Polilírica, polírica de Igualdad dentro del Instituto, Polírica, ¿no? Política. Ah. Dijo, ¿qué será eso? Será una forma de poesía, polilírica. O something. Vale. Política de Igualdad dentro del Instituto de la Mujer en la Universidad de Valencia. Un abrazo hasta ahora. Esto es. Vale, pues ya os dejo ya. Yo también me voy a mutear, que hablo mucho, y os dejo con Sol. Y os voy a explicar un poquito lo que la sesión, un poco en lo que va a consistir, ¿no? Vamos a compartir, Ada y yo, un proceso de investigación que yo empecé en el 2016 y con ella se desarrolló en un proyecto que se llama Mujer frente al espejo. La investigación empezó todo a raíz de cuestiones sobre el entrenamiento del actor y la imaginación del actor. Y según me fui adentrando en investigar sobre todo desde el campo de la docencia, ¿no? Cómo en la actuación interviene tu imaginación y cómo ayudar a los alumnos a que imaginaran mejor, por ejemplo, para actuar, o al actor para potenciar su propia actuación. Y entonces, con esta investigación fui poco a poco cada vez metiéndome más y desarrollando mis propias ideas hasta que encontré una conexión muy interesante entre la forma que tenemos de imaginar y la forma que tenemos de percibir. Y entonces esto me llevó al campo de la percepción. Entonces, investigando la percepción del actor y cómo se puede ayudar al actor a entender su propia forma de percibir, cómo cambiar su percepción para actuar mejor, etcétera, etcétera, pues hice un experimento un experimento laboratorio de investigación que se llamaba Un cierto sentido de la realidad, para ver un poco hasta qué punto el actor es capaz de cambiar su forma de percibir, que es lo que hacen cuando actúan, además de su forma de actuar. Entonces, esta investigación me llevó a juntarme con 7 amigos, actores profesionales y también amigos que con mucho ánimo y poco lucro, como siempre decimos en esto, pues vinieron a Vértigo y estuvieron explorando conmigo todas unas ideas. Y cada uno de ellos traía un texto, un proyecto que le interesaba explorar, porque de alguna manera estaba conectado con su forma de percibir el mundo. Y con ese trabajo yo empezaba a trabajar ya, digamos, a hacer un proceso de coach, ¿no? Porque eran todos actores profesionales, no tenía que enseñar nada, sino una especie de coach para investigar, pues, determinadas cuestiones. Uno de esos procesos fue el de Ada y fue el que empezamos a hacer, del que hablaremos más concretamente después de ver la investigación en la que se sostiene el espectáculo que hice con ella. Entonces, lo que he hecho ha sido editar ahora las 8 premisas de investigación con las que nos estábamos cuestionando muchas cosas sobre la percepción, ella como actriz y yo como investigadora. Pero en principio no había un enfoque de género, no había una idea de investigar o dar una versión feminista respecto a este tema, sino era una forma de explorar nuestra percepción, en este caso como mujeres, por el tema que Ada trajo y del que luego hablaremos, ¿no? Entonces, ahora vais a ver una edición, hay algunas cosas que no es perfecta esta edición, pero bueno, yo creo que sirve para que veáis un poco como los 7 temas que estuvimos tocando y me gustaría mucho compartirlos con vosotros y que vosotros tengáis libertad para poder expresar lo que sintáis, lo que penséis, lo que os produzca, tanto sea pues me apetece irme y no ver esto o me apetece tomarme no sé, me lleva a determinadas asociaciones o impresiones u otras con total libertad. Cada premisa está numerada, entonces vosotros las veis y podéis opinar
sobre cualquiera de ellas y sobre todo preguntar cuestiones que os puedan interesar y a mí también y a Ada también, pues o reflexionar sobre ellas o traerlas a colación después en la charla. Espero que esté claro. Si no está claro, pues en el chat nos decís cualquier cosa de dudas y Nuria estará más con el chat y ella, tú me interrumpes, ¿vale, Nuria? Si es necesario. Sí. Bueno, no sé si Ada, ¿quieres decir algo más antes de pasar al vídeo? Bueno, buenas tardes y gracias por estar aquí a todos los que estáis y a todas las que estáis. Es un placer y pues bueno, con muchas ganas de compartir esta investigación que también ha explicado Sol en este formato, en este formato Zoom al que estamos ahora todos acostumbrados, nos guste más, nos guste menos, pero bueno, es lo que tenemos. Ha sido un proceso, es una investigación que ha sido un proceso de casi 3 años en el que hemos pasado por momentos tanto a nivel personal como a nivel artístico, por diferentes momentos que yo creo que están dentro de la investigación. Y sobre todo que empezó como un proyecto más grande, con más actores, pero que poco a poco nos fuimos haciendo este zoom también en este. Y que el enfoque de la perspectiva de género, como ha dicho Sol, no estaba, no era la intención, pero al final, al hablar de la percepción de una mujer, nos dimos cuenta de que eso estaba ahí, de que hablaba por sí solo. Y bueno, y nada más. Yo creo que lo mejor es que lo veamos y Vamos. que... Gracias. Estoy intentando decirles 2 cosas. Estoy intentando ser yo misma, sola, aislada, separada de sus definiciones de mí. Y al mismo tiempo estoy intentando estar con ustedes, relacionarme con ustedes. No veo por qué una cosa tenga que excluir a la otra. ¿Eres lesbiana? No. Ah, es que como llevas el pelo corto. Nuestro cerebro no es ni una cámara ni una grabadora. La percepción visual es activa y fuerzas conscientes e inconscientes la moldean. Las expectativas son cruciales en el fenómeno de la percepción y esto que esperamos de cómo funciona el mundo es algo que hemos aprendido y una vez que lo hemos aprendido se vuelve inconsciente. Eres muy imponente. ¿Qué quieres decir con eso? No sé, se te ve muy masculina, muy segura de ti misma, ¿sabes? Y eso asusta a los hombres. Ah, ¿y qué crees que puedo hacer al respecto?
pausa dramática y trago de cerveza. No sé. ¿No has pensado que a lo mejor eres bisexual? Una de esas fuerzas inconscientes que influyen en la percepción son los valores, que también influyen en nuestra forma de mirar al mundo. Y a partir de aquí fácilmente se trasladan a la acción. La misma acción que construye nuestra realidad y que participa en nuestra percepción. Y con 40 años piensas estar por ahí en una especie de existencia desarraigada y sin hijos. Lo único definitivo que hay en mi vida es que me he hecho la depilación por láser y que me he congelado los óvulos. My darling, La anarquía relacional no establece modelos de relación, pero los protocolos que puede generar son siempre subordinados y modificables a su propia eficacia. La anarquía relacional no establece modelos de relación, pero los protocolos que pueda generar son siempre subordinados y modificables a su propia eficacia. La anarquía relacional no establece modelos de relación, pero los protocolos que puede generar son siempre modificables y subordinados a su propia eficacia. La anarquía relacional no establece modelos de relación, pero los protocolos que puede generar son siempre modificables y subordinados a su propia eficacia. La anarquía relacional no establece modelos de relación, pero los protocolos que pueda generar son siempre modificables y subordinados a su propia eficacia. La anarquía relacional no establece modelos de relación, pero los protocolos que pueda generar son siempre modificables y subordinados a su propia eficacia. La anarquía relacional no establece modelos de relación, pero los protocolos que puedan generar son siempre modificables y subordinados a su propia eficacia. La anarquía relacional no establece modelos de relación, pero los protocolos que pueda generar son siempre modificables y subordinados a su propia eficacia. La anarquía relacional no establece modelos de relación, pero los protocolos que pueda generar son siempre modificables y subordinados a su propia eficacia. Un español que habla inglés es de hecho un fenómeno de lo más incongruente. Y la adquisición de este otro lenguaje, lejos de ampliar su comprensión de la vida, si es que esto fuera posible,
solo consigue hacerla irremediablemente confusa y oscura. Se encuentra demasiado equipado para lo que había sido después de todo un proceso tan simple como el de vivir. Y quizás, por miedo de resultar simplista, busca la manera oblicua e indirecta de discutir sobre los temas de moda u otros relacionados que, incluso para el más pintado, son de dudoso valor. Y así el español va perdiendo gradualmente su capacidad de ver y de pensar con claridad, hasta que emerge en él, como en todas las demás criaturas que hablan inglés, una completa incapacidad para entender lo que es obvio. Es desconcertante. Woman. Mujer. Woman. Mujer. Woman. Mujer. Woman. Mujer. Woman. Mujer. I want you to love me. I want you to love me so much. I want to feel vulnerable to you, but I don't want to feel vulnerable to you. I want you to feel weak so I can feel strong. I want you to think I'm attractive. I want you to love me. Powerful. I want to feel powerful. I want you to want me. I want you to want only me. I want you to think of only me, only me. I want you to think I'm fearless. I want you to be afraid and think I'm afraid of nothing. I want you to want me to need you, but I want you to think I don't need you at all. Now is the winter of our discontent made glorious summer by this sun of York. And all the clouds that lower upon our house in the deep bosom of the ocean buried. Now are our brows bound with victorious wreaths, our bruised arms hung up for monuments, our stern alarums changed to merry meetings, our dreadful marches to delightful measures. Green Bishop War had smoothed his wrinkled front, and now, instead of mounting barbed steeds to fright the souls of fearful adversaries, he capers nimbly in a lady's chamber to the lascivious pleasing of a lute. I'll lean forward. Thank you. Thank you. We are not shape or sportive tricks, no made to Is this caught an good? amorous Yeah. looking Okay. glass. I, that am rudely stamped and want love's majesty to strut before a wanton humbling nymph. I am here today not because I want to be. I am terrified. I am here because I believe it is my civic duty to tell you what happened to me. Unfinished, sent before my time into this breathing world,
The scars have me up. We And will that's make mainly an America strong again. Bark at me as I heart by them. Why? I, For a very this long weak time, I Bible was too slave, afraid and ashamed had no to delight tell pass anyone away the these time, details. lest to spy my shadow in the sun, destined to my own deformity. I did not want to tell my parents. To entertain these farewells. I thought it was my civic duty to relay the information I had. America proud again. The idle pleasures. What? Injunctions dangerous by It was important for me to describe the details of the assault in my own words. deadly hate the one against the other. And if Kiev will be as true and just as I am such, I have been accused of acting out of partisan political motives. Those who say that do not know me. I am an independent person and I am no one's pawn. My motivation in coming forward was to be helpful. And to provide facts. This was an extremely hard thing for me to do, but I felt that I couldn't not do it. But I felt that I couldn't not do it. But I felt that I couldn't not do it. Nos pondremos ante él y diremos, júzganos si puedes y te atreves. Ser o no ser. Esa es la cuestión. Si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna, o tomar las armas contra un mar de adversidades y en dura pugna darles fin. Morir, dormir, nada más. Y con el sueño, poner fin al sufrimiento y a todos los males que son una consecuencia de la misma carne. Morir. Quedar dormida, dormir, tal vez soñar. Sí, ese es el gran obstáculo. Pues ¿qué podríamos soñar en nuestro sueño eterno ya libres de agobio terrenal? Pues cómo, si no se soportarían los azotes e injurias de este mundo, la infamia del opresor, la afrenta del soberbio, las penas del amor menospreciado, la tardanza de la ley, la arrogancia del poder, los insultos que sufre la paciencia, pudiendo cerrar una misma cuenta con un simple puñal, cuchillo, con un cuchillito. ¿Quién lleva esas cargas, gimiendo y sudando bajo el peso de esta vida, si no fuera por el temor de lo que se oculta tras la muerte? La muerte, esa tierra inexplorada, de cuya frontera ningún viajero vuelve, que perturba la voluntad y nos decide a soportar los males que conocemos antes de huir hacia otros que ignoramos. Y así, la conciencia nos hace cobardes. El color original de nuestro ánimo se debilita bajo la pálida sombra del pensamiento. Y así es como empresas de gran peso y entidad se desvían de su curso para considerarse como tales y sin acción murieron.
I mean, they just want something different out of life, or they don't know what they want, I suppose. They got a job and they're stuck in one place, got a home and they're just stuck in one place, perhaps. Then they have children and they're stuck there for another 10, 20 years, aren't they? It's just a different sort of life, what people want. If you hadn't gone to university, what do you think you would have done then? When you were 18, you'd have had to get a job. You might have travelled, you might not, you don't know, do you? The way it works out. Some people question life a lot. Want to know what it's all about and that. Other people just accept it and don't, just skate along and don't worry about it. You do when you're older, you begin to question things. You wonder what's going to happen to you. When you get past 90, you're bound to wonder what's going to happen to you, don't you? It's very difficult. It's very difficult because you don't know what to believe or if to believe or whether you're going to listen, you think, well, are you going to see people again? I wonder if I shall see Harry again. I mean, you're supposed to be told that you have another life, or a lot of people believe you do. Das Letzte. Ich lehne am geschlossenen Lid der Nacht und horche in die Ruhe. Alle Sterne träumen von mir und ihre Strahlen werden goldener und meine Ferne undurchdringlicher. Wie mich der Mond umwandelt, immer blindes Geschimmer murmelnd. Ein Derwisch ist er in seinem Wandeltanz. Weißgelben Jung hing sein Schein, schaumleicht an der Nacht, und je über die Wolken seiner Lawinengedröhn immer grau ab, mir zur Seite streifte sein Gold. Mein Heimatmeer lauscht still in meinem Schoß, helles Schlafen, dunkles Wachen. In meiner Hand liegt schwer mein Volk begraben, und Wetter ziehen schüchtern über mich. Ich lehne am geschlossenen Lid der Nacht und horche in die Ruhe. ¿Algún feedback que queráis comentar o que queráis que hablemos en concreto, tanto Ada como yo, sobre lo que habéis visto? Y hemos extraído un poquito lo más importante de cada premisa. Tenía su propia escena y su propio desarrollo escénico. Y claro, la versión Zoom que hace que todo sea como cómo contar o decir más o menos lo que hay detrás de el sentimiento, ¿no?, que hay detrás de este tema, cómo contarlo, de hacerlo de una manera rápida, directa, formato Zoom y con un poco el material que tenía de las grabaciones del propio montaje y otros que hemos creado para la ocasión. Y de tal manera que quedaran un poco claros que eso espero, que no lo sé ahora con vuestro feedback, ¿no?, también estará claro si estaban claros esos como siete aspectos o momentos o
o contradicciones, ¿no? Y donde nos íbamos metiendo a la hora de percibirnos un poco como mujeres, ¿no? O cómo percibes determinadas situaciones de la vida, ¿no? En aquella época fue justo cuando Trump salió al poder, fue el 2000, cuando empecé con toda esta investigación. Entonces, ese tema y el Cáveno que está en esa premisa, ¿no? Responde a esa época cuando se generó este espectáculo. Y eso, pero bueno, que sean distintos momentos de la vida, ¿no? Quería comentar solo una cosa, que estaba pues apuntando las premisas y tal, y en la segunda, lo de cómo nuestros valores se convierten en hechos reales, cuando Ada habla de tal texto, si eres lesbiana, si eres bisexual, que asustas a los hombres, es que a mí me pasó exactamente eso, o sea, tal cual. Yo hace años en el trabajo me vino un chico y me dijo que así, me preguntó que si era lesbiana y le digo, pero así, ¿por qué? Y me dice, sí, porque, o sea, asumen la personalidad si tienes una personalidad no fuerte, pero si eres decidida, tienes cosas claras o por la razón que sea, cuestionan tu identidad, género, o sea, ¿qué es esto? Fue como, ha sido como muy curioso, o sea, no sé qué, o sea, es que era como si estuvieras leyendo el patrón de una conversación que yo había tenido. Entonces es como algo... Sí, es como una desesperación por meternos a todos en las etiquetas, Sí, ¿no? te tienen que clasificar. Claro, cuando alguien te dice como, a ver, vamos a ver, qué identidad sexual, qué tendencia sexual, y así dependiendo de qué tengas, te hablo de esta manera o te hablo de esta otra. Sí, bueno, hay esa que es la premisa de las anécdotas, ¿no? Cómo fue, creo que también es importante un poco cómo se fue haciendo todo este proceso, porque muchas veces nos íbamos juntas o estábamos entrenando, como iba a Valencia a hacer un curso, y entonces después de entrenar quedábamos a tomar un café y empezábamos a hablar de temas, ya lo comenté antes, no porque tuviéramos una perspectiva feminista en el sentido de denunciar algo que no nos pareciera justo, sino de realmente intentar entender de dónde surgen las contradicciones muchas veces que tienes contigo misma, porque esa anécdota en curioso que le pasó a ella, a mí también me había pasado, ahora dices que a ti también, ¿no? Entonces, claro, cuando te pasa, como que no, intentas entender, ¿no? De dónde viene o por qué o a dónde va o no sé, ¿no? Y entonces, pues esa fue una de las principales y hay un desarrollo escénico que quizá aclare un poquito ahora que has dicho esto. Ada se cortó el pelo cuando era pequeña y tenía un monólogo y hacía el monólogo de lo que había dicho su padre, todo contento, y su madre que le había puesto las manos en la cabeza porque se había cortado el pelo. Entonces ella me contó esta anécdota y es eso, pues, el pelo corto, pues una niña, ¿no? En aquellos años. Bueno, yo soy un poco más mayor que ella, pero no somos de las últimas generaciones que ya lo tienen todo visto y más visto todavía. Pero entonces lo curioso de eso fue cuando ella se encerró en su habitación y no salió. Entonces hay una anécdota muy parecida en un libro de Carol Gilligan, de los que me ayudó a entenderlo, y en los que hay una niña que le pasa algo parecido y entonces se encierra en su habitación y no quiere salir porque no sabe para qué salir, si salir es bueno, si es malo. O sea, de repente pierde el sentido del norte y Ada toda contenta con su pelo corto, pero era una cosa mala, y entonces ahí empiezas como a desestabilizar un poco lo que tú percibes, lo que el otro percibe de ti, y empiezas como a descontrolar, se desestabiliza un poco la sensación de ti misma. Muchas gracias, un placer verla. Soy la cuñada gringa de Ada. Y como una persona que habla español e inglés me interesa, y soy traductora además, me interesa mucho la mezcla de idioma y la decisión de incluir esta narración, y quería escuchar un poco más de ustedes dos sobre como este proceso de, obvio, tiene que ver con, como ya dijiste, Sol, de
estabilización. Eso también, ¿no? La mezcla de idioma, claro que tiene que ver con eso y quería escuchar un poco más. Ada, esa te la dejo a ti. Pues bueno, realmente, a ver, claro, la verdad es que tanto Sol como yo tenemos cosas en común. Bueno, mi marido Alex, tu hermano, claro, hablamos inglés en nuestra vida diaria, Sol también. Pero realmente algunas de las partes que habéis visto, ¿no? Es como cómo puede cambiar la manera de nombrar cuando nombras algo en inglés, ¿no? Woman, te remite a una sonoridad que te transmite una sensación, ¿no? Y como dices, mujer, y es otra realidad completamente diferente, ¿no? Entonces nos pareció interesante, es que surgió casi de una manera muy espontánea el hecho de encontrar los textos y como las dos nos movíamos un poco en las dos lenguas también, y nos pareció crear ese punto de inflexión entre las dos lenguas y darle cabida también, ¿no? Pues nos pareció interesante y lo dejamos fluir y pues bueno, no sé si se puede, yo creo que sí que se puede seguir si eres inglés, o sea, si hablas solo inglés, casi que lo puedes seguir el espectáculo, ¿no? Un poco... Hay la parte de donde surge también eso, que fue el poema en alemán, ya que alguien comentó, ¿no? Y el del alemán no me he enterado de nada. Entonces, ahí también quería retomar un poco lo que dije al principio de cómo surgió esto. Cuando yo les pedí a los actores que me trajeran algo que para ellos se identificaban con ello por su forma de percibir la realidad, Ada me trajo este poema en alemán. Ella no tenía ni idea de lo que significaba, yo tampoco, no teníamos idea de alemán, pero empezamos a trabajar con él a nivel expresivo, intentando encontrar el movimiento, un poco lo que se ve reflejado en la última partitura. Y trabajamos con ese texto sin entender nada de alemán, simplemente con la sonoridad de esa voz y del lenguaje y lo que nos transmitía. Después de montar la coreografía o la estructura escénica, fue cuando nos tradujeron del alemán el contenido del poema, ¿no? Después de hacer el vídeo también. Después de hacer el vídeo en blanco y negro, ahí, o sea, fue como, Sol, ¿tú entiendes alemán? No, yo no entiendo ni idea, yo tampoco. Pero da igual. Pero esta es, pues yo le decía, y a mí si tengo que, bueno, claro, con el entrenamiento físico que cada uno tiene, que yo tengo, ¿no? Como mi cuerpo seguía esa sonoridad, ¿no? Y entonces se creó esa partitura, hicimos el vídeo con Guillermo Tejedor y tenía una lógica realmente, aunque no lo entendiera, pero sí que había una lógica en el movimiento, sí que... Y salió este vídeo y luego nos enteramos de que, bueno, el poema realmente es un poema precioso además. Perdona, Ángeles Martín comenta aquí en el chat que da igual que no se entienda el alemán porque Ada es tan expresiva que es lo que más le ha gustado. Enhorabuena. Muchas gracias, Ángeles. Claro. Sí, esa es la idea, ¿no? Intentar poner el ojo más no en lo que dices, sino en cómo lo dices. O sea, intentar investigar ahí, ¿no? El cómo llegan las cosas antes de saber el qué, el sentido. Y después, a raíz de ese vídeo, salió todo el espectáculo. O sea, cuestionando a dónde, ¿no? Todo. Las premisas salieron de ese. Esta semana había leído en alguno de los textos que estoy en el máster algo sobre la limitación que nos impone el lenguaje a veces, ¿no? Como el lenguaje, pues dice, hay un hombre, mujer o woman and men, pero no dice qué hay por el medio, ¿no? Y yo creo que va un poco por ahí también, ¿no? Como a veces quizás tenemos que, sí, confiar en el lenguaje, pero también confiar en nuestra propia sensibilidad para pues, crear ciertas cosas y para atender sobre todo a nuestra sensibilidad y a nuestra sensorialidad.
También tocáis un poco en eso de los idiomas con la premisa de que jugáis con la palabra woman y mujer, ¿no? Y cómo también en la propia sonoridad de la palabra está implicado un montón de significados. Podéis hablar a lo mejor un poco de esto, ¿no? Ahora que estáis hablando de los diferentes idiomas. Sí. Sí, bueno, todo el trabajo que hubo es un trabajo que de las consonantes, las vocales y a la hora de articular todo el texto que tienes que decir como actor, ¿no? Hay unas técnicas específicas que solamente trabajan la sonoridad, pero esa sonoridad está acompañada de un imaginario y como la A, que es abierta, y las imágenes que te puede provocar o que te puede ayudar, la U, que es cerrada y a dónde te lleva y cómo te desarrolla otro tipo de movimiento, otro tipo de imaginario, ¿no? Entonces, los lenguajes y en cada idioma los verbos que eligen y cómo suenan son una fuente para el actor para poder explotar la expresividad de su propio lenguaje, ¿no? No es lo mismo, como hay ejercicios de gesto, ¿no? No es lo mismo coger que take, ¿no? Que no sé cómo es en francés, pero es muchísimo más suave, ¿no? Sí, el verbo. Y los gestos que surgen de esos verbos también son distintos. Entonces, con esto hay todo estudio sobre la expresión de cómo el lenguaje te hace y los sonidos y las palabras también en tu propio idioma. Y entonces, bueno, eso es otra parte también que está ahí, que nos forma en la forma de mirar y de ser mirados. También. Patricia tenía una pregunta antes, ¿no? Patricia. No era pregunta puntualmente, sino que venía a lo que la compañera había dicho de que le preguntaron si era lesbiana, ¿no? Y con respecto al cabello, es solo un comentario. A mí la pregunta del lesbianismo, curiosamente, me vino de mis hijas, y hace muy poco. Yo comencé a estudiar recién hace 7 años, porque antes no pude, y tengo mis hijas grandes, una tiene 33 y la otra tiene 22, y después de 4 o 5 años de estudios y mi separación actual, hace poquito, vino esa pregunta, ¿no? Curiosamente, y digo que no para mi criterio no tiene nada ni de malo ni de bueno, es el amor, ¿no? De hecho, después de eso, vinieron otras cuestiones y otras preguntas, pero bien, ¿no? Hechas desde una curiosidad sana, porque mis chicas son abiertas, no tienen ningún problema en ese aspecto. Pero me llamó la atención que mis hijas, a quienes yo crié de determinada manera y que siempre pudieron preguntarme lo que quisiera, me lo preguntaran, porque digo, ¿qué tiene? ¿Por qué preguntar una cosa así? ¿A quién le interesa? No es así, no lo soy, pero ¿y si lo fuera qué? ¿No? Y me llamó la atención que mis propias hijas lo supusieran de mí. Eso por un lado. Y otro, cuando hablaron del corte de cabello tuyo, pues te tengo en pantalla, Ada. Cuando yo era jovencita, me corté, tenía el cabello como ahora, muy largo, pero me cansé, pedí permiso a mi mamá cuando tenía 13 años y me negó el corte de cabello. Ahorré unos pesos, me escapé de mi casa, me fui a la peluquería y me corté, me dejaron horrible el pelo. Y vine a mi casa y mi mamá me dejó de hablar 7 días porque me corté el pelo. ¿Qué? Una niña, ¿no? Una niña, 13 años. ¿Cuál es la diferencia de una niña pelada a una niña peluda? Ninguna. Yo le digo a mis hijas que siempre van a ser la misma, y hermosas, peladas, peludas, pelimpimpudas, ¿no? Y esas cosas que hoy me mostraron ustedes, se cerraron con la abuela que habló y que le preguntaba al chico, ¿qué hubiera pasado si él no hubiera estudiado? ¿Cómo nos cambia también la educación? Qué importante, ¿no? Que acá en mi país hay, pero falta mucho. Sí. Entonces, bueno, fue todo, estoy re emocionada, gracias, porque la verdad que soy actriz y realmente me siento emocionada cada vez que veo que temas importantes se trabajan de esta manera. Muchas gracias, muy completo, muy emotivo. Todavía me tocaron fibras de antaño, me encantó.
Eso era, solo un comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por tus comentarios. Muchas gracias. Comenta también aquí en el chat Susana que le ha resultado muy perceptiva la combinación de las frases de Shakespeare con las imágenes en blanco y negro y la combinación del dibujo en carbón con el ritmo lento de lectura de la poesía. ¿Queréis comentar algo sobre esta premisa, quizás? Esta premisa, que es la de if I were to speak for myself, en realidad tiene que ver también con algo que investigamos sobre el uso de la voz, que está presente también en el vídeo de la doctora Ford, en el testimonio de Kavanagh. Vimos, bueno, para quien no lo sabe, si no lo sabe alguien, fue una denuncia de acoso a un juez de la Corte Suprema en Estados Unidos por parte de una compañera suya de universidad. Y cuando ella fue a testificar, su voz era muy impresionante porque su voz salía de una manera como si, o sea, era algo que estaba muy, muy dentro de ella y que era muy, muy, muy complicado poner fuera y decir, esto es lo que yo siento, esto es lo que pasó. Utilizando esta grabación queríamos remitirnos un poco a eso, ¿no? Y el texto de Hamlet, que es un texto que habla de cosas como el ser, el no ser, la entidad, y como muchas veces incluso para definirnos nos cuesta decir yo soy así, o cuesta, ¿no? Incluso romper el silencio a veces cuando está pasando algo que te está pasando algo que no debería de pasarte, o simplemente empoderarte, hablar de empoderarte, decir esta soy yo. Perdón, te cortaba Sol, que justo quería aprovechar porque para compartiros que realmente para mí escuchar el texto de Hamlet así ha sido como la primera vez que de verdad lo he entendido. Ahí quiero hablar porque y Ya cerrar está. un poco también, a lo mejor acercarme un poquito al tema este del empoderamiento, un poco que hablamos de cuando Nuria me pidió esto, ¿no? Entonces yo le dije, mira, yo tengo esta investigación, no habla del empoderamiento, no, como he explicado tampoco se hizo con esa intención, pero lógicamente hay temas que no hemos podido evitar. Esto fue en el 18-19, han pasado unos años y esta premisa, justo la que marca Susana y comenta, ¿no? If I were to speak for myself, es una frase que yo sí recuerdo que se decía mucho, aunque ahora no la oigo, que es, si pudiera hablar por mí misma, diría que... Y tal. Yo eso lo he oído mucho en mi vida, en muchos contextos. Y entonces esa premisa, esa frase era como un eco ahí de pues eso, contradicciones de la percepción, ¿no? Y entonces, y también hablando con Ada de todo lo que ella me contaba y también despertaba en mí. Entonces, en ese momento, durante esa época, una actriz hizo un personaje de Shakespeare masculino y yo lo oí por la radio. Y entonces oigo a una mujer con una voz de mujer, con un texto precioso, haciendo como si fuera un hombre y con una emoción y con una agresividad y con una... Y entonces yo dije, jo, esto no, aquí hay algo que no coincide, ¿no? Una mujer haciendo el personaje de un hombre, no sé, era Ricardo III, creo, por cómo lo hacía, no, Segismundo, era Calderón de la Barca. Y entonces yo dije, no, el texto no puede ser, sí, aunque lo diga un hombre, y aunque esté escrito para un hombre, si lo dice una mujer, lo tiene que decir una mujer desde ella, desde su punto de vista, ¿no? Y de ahí surge ese texto y cómo se dice ese texto de ser o no ser, ¿no? No es ser o no ser mujer, porque el texto no es eso, pero sí dicho desde una mujer.
En la performance el texto sale de un móvil y se lo iba pasando el público, el móvil, de mano a mano. Y esta presentación la hice con esa imagen que desde el principio conocía yo el trabajo de Sandra Tejada, que es la ilustradora, y esa imagen siempre me dijo muchas cosas sobre, o sea, tenía que utilizarla de alguna manera. Entonces ahora de alguna manera fue casualidad que apareciera el texto de Hamlet con esa imagen, pero la idea está ahí, ¿no? De cómo sacarle el valor al texto desde una perspectiva más femenina, ¿no? De ahí surgió. Y If I Were to Speak for Myself, también el contexto de esa investigación fue a nivel personal un momento difícil también para mí, y una forma de hablar de cosas que a lo mejor, no sé, no entiendes, o sea, o de intentar entender cosas, para mí es la investigación o el estudiar o el leer y entender lo que está pasando, ¿no? Pero la forma de hacerlo era artística, es como yo puedo hablar. En una época que a lo mejor si tienes una situación difícil por el tema que sea, notas que tu voz se está yendo a menos. Y encontrarme con Ada y encontrar este espacio juntas también me ayudó mucho a encontrar esa voz y a entender también que el tema del empoderamiento, como lo veo ahora y analizándolo después de esta experiencia, tiene más que ver con cómo de alguna manera si entiendes y legitimas lo que te está pasando, las sensaciones, los sentimientos que tienes y actúas de una manera coherente con ellos, pero no es coherente contigo misma y con la realidad que hay, o sea, de una manera flexible, porque yo lo que veo es que entre el big picture, ¿no? El cuadro social, político, laboral, todos los cuadros que tienes ahí encima, y luego tu cuadro privado, personal, ¿no? El que por ejemplo, vemos en Ada, ¿no? en el Das-Licht, en el poema alemán. Hay tal diferencia que tienes que entender muchas cosas muy bien para saber cómo manejarte flexiblemente entre esos dos mundos. Y eso para mí tiene algo que ver con el empoderamiento, o el empoderamiento tendría que encontrar esa flexibilidad entre el sentimiento más personal y las estructuras que están un poco por encima de nosotros, ¿no? Mirad las publicaciones del Festival de Mujeres Parlantes, estamos en YouTube también, no solo en Facebook, si no tenéis, y a ver si os interesan. Muchas gracias, Adiós.